delitos graves y aquellos que tengan más de 10 años sin sentencia. Dame tu opinión, doctor. Gracias, Vicente. Bueno, es importante recordar primero, Vicente, que tenemos en este 2021 ya 10 años con una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esto acompaña, desde luego, a la reforma del sistema procesal penal de 2008, que homologó todos los procesos penales a una sola norma nacional. Entonces, ya desde hace, 15 años aproximadamente, el sistema legal mexicano ha intentado cambiar de visión de un sistema punitivo, de un sistema inquisitivo, a un sistema más humano, un sistema que busque, incluso en materia de castigos, que busque la reinserción social y no necesariamente el castigo. Ese es el marco general. En particular, las personas que están privadas de su libertad y que no han recibido sentencia durante más de 10 años, pues representan un sector altamente vulnerable y representan también las peores prácticas del sistema de procuración y de administración de justicia. Si lo vemos como una cadena de insumos, Vicente, y público, esa gente, esa sobrepoblación en las cárceles, significan que falló el policía que los detuvo, falló el fiscal que los está investigando, falló el juez de control, están fallando también los propios abogados, los defensores, porque pues tenemos un sistema penal sumamente arcaico y en el que también, siendo autocríticos, pues no nos preparamos mucho los abogados para defender adecuadamente los intereses de las personas procesadas. Hay gente muy fraudulenta, eso, o sea, es una cadena de problemas. Entonces, esta respuesta que da el presidente ni siquiera es una política propiamente de López Obrador. Ya la ONU, la Comisión Interamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, desde hace mucho tiempo, Vicente, como desde el 2005, han emitido sendos informes, reportes, recomendaciones para que las personas que están privadas de su libertad pues sean tratadas como seres humanos, que se les respeten su debido proceso, su vida, su integridad física, el acceso a la justicia y otros tantos derechos civiles. Incluso se habla dentro de un marco pues muy progresista del derecho al voto de estas personas que están privadas de su libertad, como está permitido, por ejemplo, en algunos sistemas europeos de justicia penal. Entonces, ante ese cúmulo de, por lo menos en el Fuero Federal, de personas que están siendo procesadas todavía desde hace más de 10 años, pues obviamente me parece una respuesta muy lógica, muy coherente con el sistema constitucional, con el sistema legal, incluso con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene como principios la dignidad humana, el debido proceso, la dignidad de las personas que están privadas de su libertad. Y también responde de manera indirecta a lo que el sistema interamericano ha dicho sobre los sistemas nacionales de ejecución de penas y de privación de libertad. Porque aquí me quiero apartar un poco de este punto diciendo que la pena de prisión y la prisión preventiva pues no han cumplido sus fines para los que fueron creados por lo menos en el sistema jurídico mexicano. Entonces, la prisión preventiva está cumpliendo una función de castigo anticipado o de pena previa, y esto, desde luego, pues es contrario a toda lógica procesal penal. Pero el Estado autoritario, el Estado que castiga, que tiene por interés nada más imprimir una visión restrictiva de los derechos, y a veces también la sociedad que pedimos que se castigue, que se encarcele, que los guarden ahí para siempre, pues ha generado todos estos problemas que no contribuyen realmente a la solución de fondo, que es la seguridad pública,
la seguridad de las personas, a la disminución de la delincuencia, de todos los tipos de delincuencia, la de cuello blanco, la organizada y la delincuencia ordinaria, digamos, a los delitos de bagatelas, como se le conoce. Entonces, partiendo de todo este preámbulo tan largo, creo que sí es muy consecuente, muy necesario que el presidente se pronuncie a este respecto y preparen un decreto, como tú ya bien lo acabas de mencionar, que únicamente se enfoque en algunos sectores. No es una amnistía generalizada, no van a abrir las puertas de los centros de reinserción social, es incluso muy limitado. Las notas informativas señalan de un universo aproximado de 12,500 personas, porque pues tenemos una muy alta población, están saturados los centros penitenciarios. En algunos, por ejemplo, en alguna celda que está destinada para 6 personas, están, por ejemplo, 8 o 10 durmiendo en el suelo o durmiendo amarrados a los barrotes. O sea, la gente que se dedica a los procesos penales bien te puede contar cómo es de indignante y de denigrante, y eso da lugar a los famosos sistemas de autogobierno en los centros penitenciarios que generan más delincuencia de la que intentan reducir. Entonces, claro que es una respuesta adecuada, quizás polémica, porque hay personas que quisieran que la gente que está privada de su libertad no saliera nunca, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy racionales en aplicar las penas de prisión preventiva y sobre todo en cuidar que los procesos no se alarguen. El caso más conocido que aquí se ha documentado es el de Israel Vallarta, con ya casi 16 años de prisión preventiva. Pero como él, hay muchos hombres, muchas mujeres, mamás incluso, que están viviendo en prisión con sus hijas, con sus hijos ahí dentro de la prisión, y pues eso es totalmente indignante, es contrario a los estándares internacionales. Por eso, junto con la amnistía que ya desde el año pasado está funcionando a través de estas solicitudes, de estos procedimientos administrativos ante la CEGOP, pues esto viene a responder a una demanda de sectores vulnerables, de ONGs, de los sistemas internacionales de derechos humanos, en donde si se ha documentado la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes de esas personas, pues es obvio que está viciado su proceso penal, se han obtenido confesiones a modo, se han creado pruebas para incriminar o para que ellos se autoincriminen, y por supuesto que se considera una respuesta muy favorable. Ahora bien, la desventaja de todo esto es que solo va a poder operar a nivel federal y obviamente en delitos no graves, es decir, en robos, en lesiones, en pues algún daños patrimoniales, en delitos que no impliquen pues una afectación a bienes jurídicos que el Estado protege mucho. Por ejemplo, yo no creo que aplique para secuestro, para extorsión, para homicidio calificado, para delitos contra la integridad psicosexual de las personas, para trata de personas. Es decir, va a ser un universo muy limitado. Por lo tanto, no podemos ahorita señalar que está abriendo las puertas de las prisiones el presidente, porque habrá que esperar para conocer el contenido del decreto que ya se comprometió él, que hasta a mediados de septiembre saldrá. Entonces, yo creo que sí es una respuesta coherente con lo que mucho ha recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de sistema penitenciario, no solo para despresurizar los centros de reinserción social, porque eso también sería como muy limitado, decir, como están sobrepoblados vamos a sacarlos. No, también es respondiendo a un enfoque de que la justicia retrasada es justicia denegada, y una persona, por ejemplo, como Israel Vallarta, perdón que lo traiga a cuento cada rato, que está ahí 15 años defendiéndose de pruebas fabricadas, pues desde luego que opera a su favor la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que en ese aspecto va a estar muy técnicamente muy bien elaborada. La desventaja es que a nivel de fuero común de estados de la República, pues esto no va a suceder, y es ahí en donde mucha gente también se preocupa, porque en el fuero común hay también muchas personas privadas de su libertad sin
sin proceso y pues que sería justo y legítimo bajo el principio de igualdad que estas personas también tuvieran un mecanismo. Ojalá que se tomen acciones en las legislaturas, por lo menos en aquellas en las que tiene mayoría Morena, como Baja California, como Sinaloa. Eso diría hasta ahorita, Vicente. Perdón por lo largo de la respuesta, pero pues bueno, era necesario. Doctor, veo que al menos